de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en IUS Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Primero, los felicito por este año 2021 que estamos estrenando. Hago votos para que todos ustedes se encuentren gozando de salud. Esperemos que este 2021 sea un año pacífico, benévolo, compasivo con todos nosotros, en donde nos permita recuperar oportunidades y conservarnos en buenas condiciones de salud. El día de hoy, este programa de Godínez 4.0, que está en una etapa de transición, cuenta con dos distinguidos invitados. La doctora Ana Eloísa Heredia. Doctora Anita, buenas tardes, es un gusto tenerte. Doctora, buenas tardes, para mí es un placer, muchísimas gracias. Y tenemos aquí al especialista Raúl Torres Jiménez. ¿Cómo está? Hola doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Igualmente, el gusto es mío. Pues tenemos hoy un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el trabajo de investigación que ha planteado Raúl Torres Jiménez. Él nos comenta sobre el régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública gubernamental, datos personales y Big Data, que pareciera como que hay un englobe macro allí de muchos temas, pero que nos damos cuenta que se encuentran muy vinculados unos con otros. Entonces, como ustedes saben, el propósito de este programa es dar a conocer los trabajos de investigación que realizan maestrandos y doctorandos para fomentar principalmente el desarrollo de esta investigación, pero porque básicamente nos damos cuenta que requiere de difusión porque se trata de un trabajo realmente en el que se invierte muchas horas y que tiene como resultados aspectos muy positivos, muy ventajosos en un momento dado para quienes se adentran, en este caso, tanto en el tema de la investigación como en la ciencia jurídica. Entonces, así pues, el día de hoy, Raúl, yo quisiera preguntarte, yo sé que desde hace tiempo tú estás muy avesado en los temas de transparencia y el manejo de datos personales y que además te apasiona todo lo que se refiere con el Big Data. Entonces, mencionas por ahí de repente que México ha sido muy impuntual y que ha llegado tarde a la cuestión de la regulación de la transparencia, concretamente, como ya dije, en México. ¿Por qué? ¿Por qué la impuntualidad, por así decirlo? Bueno, primero, además de volver a agradecer y estar aquí en este maravilloso programa que ya está en transición, pues sí comentar que ha sido todo un reto regresar a la investigación de manera formal. Normalmente yo me acuerdo cuando hice la tesis de licenciatura, mostraba ciertos retos, un reto muy grande, pero no me esperaba ahorita llegar a la maestría y saber que hay un reto pues un poco más grande. El tema que me ha gustado señalar es precisamente todo lo que tiene que ver con transparencia y acceso a la información. Por la parte profesional, me ha tocado estar dictando cursos en esta materia, en varias conferencias que he tenido el gusto de que usted me haya invitado también. Y aquí en los diplomados ahora de titulación, ¿no? Explicar también a los alumnos esta parte en algunas ocasiones de transparencia o de datos personales, recordando que también parte profesional pues ha sido uno de los convenios que tuvo la facultad con el INAI, el ahora INAI,
para la implementación con sujetos obligados. Entonces, de todo ello, pues nació el interés de su servidor para tratar más a fondo este tipo de cuestiones, ¿no? Y ver que si bien, ¿por qué pongo que llegamos tarde? Pues es un tema que la verdad ya en Europa se llevaba desde finales de los 60s, y ahora con la nueva normatividad, ellos ya tienen su nuevo reglamento de protección de datos personales, pues nosotros llegamos a partir después del 2000, ¿no? Con la primera ley de transparencia. Y a partir de ahí, como muchos dicen, pues siempre tomamos modelos extranjeros, ¿no? Principalmente el modelo español. Ya con las reformas, ¿no? Ya viene la modificación, artículo 16, donde ya se reconoce el movimiento de datos personales en posesión de particulares, y ahora que tenemos la nueva ley general de sujetos obligados. Entonces, la verdad que estamos muy en pañales. Mucho de esto digo que vamos tarde porque en esta parte de la experiencia acabo de dar un curso hace poco en el InfoDF, y muchos servidores públicos no tienen la más remota idea de realmente cómo cuidar un dato personal. Con mis clientes también luego agarran y dicen que proteger datos personales es agarrar, bajar un aviso de privacidad y decir, tus datos están cuidados, ¿no? Hasta que llegan a asuntos a un servidor donde ya llegan las multas y dicen, es que están violentando los principios de protección de datos personales, y te nombran los principios el INAI, y las personas se quedan, caray, es que, ¿cómo es que los podemos proteger? Entonces, si bien ya en 2010 para particulares ya se comienza a dar, la verdad es que hemos hecho caso omiso. Pocos son los que realmente se han tomado en serio, y se han tomado en serio porque, como en muchas cuestiones en México, primero viene la ley, su implementación, y hasta que nos van llegando las multas, ¿no? A grandes corporativos, es conforme van tomándole pues un poquito más en serio el cómo tienen que proteger los datos personales. Por eso digo que llegamos tarde, pero creo que ahí vamos. Muy bien. Doctora. Sí, muy interesante. De hecho, el tema es un tema bastante interesante. Podemos decir, por un lado, pues que se ha escrito mucho en materia de transparencia, de acceso a la información, pero bien dice usted, las tecnologías de la información continúan evolucionando y algunas han catalizado mejoras sociales, entre estas y económicas, por supuesto. En la última década, las tecnologías han sido mayor o con menor medida un catalizador en cuanto a la reforma administrativa. Muy bien, usted lo señala en su trabajo de investigación, en donde en 2002 viene la reforma de la ley de transparencia. Después en 2010 con Fox, ¿no? Y en 2010 viene en cuanto a datos personales. Tuvieron que pasar 8 años para darse cuenta de la protección de datos personales. Pero me llama la atención mucho el abordaje que usted da sobre Big Data. Nos gustaría mucho escuchar por qué Big Data y cuál es la importancia o trascendencia. Híjolas, es que me gusta manejar dentro del tema de investigación, y la doctora, que tengo el gusto de que sea mi asesora de tesis, con toda la paciencia del mundo, cuando me dice, Raúl, ¿por qué Big Data? ¿Por qué esto? Le digo, es que a mí me gusta manejarlo desde el punto de vista de la teoría de sistemas con Luhmann, como un punto de vista biológico, ¿no? Donde la información, datos personales están íntimamente ligados, como un gran sistema de sistemas. ¿Por qué pongo Big Data? Pues porque hoy las unidades de información cada vez son más grandes, ¿no? De hecho, lo que estamos abordando aquí, que tenemos en las plataformas de Facebook, ahorita como Canal News, todo eso entra dentro del Big Data, los nuevos motores de búsqueda. Entonces, hoy, para ese modo de mentira, tanta apertura también lleva un poquito de opacidad. Antes, muchos decían, no des la información, no hay datos. Hoy, con los volúmenes de cantidad, antes, hoy con el Internet de las cosas, primero decíamos el byte, el megabyte, el gigabyte. Hablamos hoy que las computadoras, digamos, convencionales de casa tienen terabytes, pero hay otras unidades arriba que albergan unidades de información más grandes, el yottabyte, zettabyte, petabyte, unidades con una cantidad de información verdaderamente monumental,
que queda más allá, y se lo digo con toda humildad hasta de mi capacidad, que decir, la unidad que maneja un día en el fin de semana es casi lo que se llevaba un año en la Edad Media, ¿no? Y quien ha comparado esas cuestiones. Entonces hoy el manejo de la información, se hablan de subtécnicas que tienen que ver con la minería de datos, ¿no? O sea, es encontrar ahora la aguja de un pajar y comenzar a tener modelos predictivos que a partir de un volumen de información, de ese Big Data, ¿no? Pues llaman Big Data, ¿no? Vamos a encontrar los mineros de información que van a tener técnicas de predictibilidad de ciertos sucesos, ya sea en materia de medicina, que lo estamos viendo con la pandemia, más o menos los modelos predictivos de hacia dónde va, cómo se comporta, ¿no? Pero también en materia física, en materia de astronomía, etcétera. Entonces, el Big Data es ese manejo donde se involucran dos grandes cosas: la información como tal y los datos personales, porque van aparejados. Y en muchas cuestiones, y me ha tocado ver ya cuestiones de los tribunales, donde señalan a sujetos obligados que dicen, ok, ahí está tu información, mandas tu información, entregas la información, pero ¿qué crees? Tienes que cuidar los datos personales. Entonces, hoy en día, los volúmenes de la información son volúmenes que se dan por una parte con particulares, por otra parte con sujetos obligados, de acuerdo con las leyes mexicanas, no digamos autoridades en el más amplio sentido, ¿sí? Y entonces los cuidados que deben de tener, hay sutilezas, pero todo se maneja en el mismo gran concepto, ¿no? El volumen monumental de los datos. Raúl, yo quisiera preguntarte, en este caso, cuando comienzas a hablar de Big Data, estás hablando, y así lo mencionas tú, de la datificación, ¿no? Y en este proceso de datificación mencionas los tipos de datos, ¿verdad? Metadatos. Y en algún momento tú has pensado, dada la circunstancia tan sui generis en la que nos encontramos actualmente, incluir algo de esta situación de pandemia, relacionándolo con la cuestión de Big Data? Como tal, la línea de investigación es más amplia, pero se puede enfocar a cualquier cosa, que es manejo de información, ¿no? O sea, manejo de información, me he encontrado que finalmente es dar forma a la mente a través de un conjunto de datos, ¿sí? Son sistemas de control, es comunicación de conocimientos, y digamos, mi tema está más enfocado en una plataforma que se puede utilizar no nada más para ahorita, digamos, como COVID, Claro. sino también para otros tipos de sistemas que se manejan de manera similar, que pueden ser cuestiones de manera física, cuestiones matemáticas e incluso cuestiones de comportamiento social. No considero que nada más se vaya a la parte del COVID, porque aplican, digamos, dentro de la investigación que estoy realizando, las técnicas del conjunto organizado de los datos, y en el caso de la salud, ¿no? Con las partes de los principios de la entrega de la información de máxima publicidad, que es lo que manejan las leyes actuales, más la parte que pueden generar los propios particulares. Sí. Y en este caso, perdón, Anita, nada más una cuestión. En este caso, Raúl, se han dado casos de personas que, por ejemplo, están sufriendo ahorita esta enfermedad del COVID, pero para muchas no constituye un problema, no nada más en cuestión de salud, sino el hecho de querer proteger esa información y de no querer que sepan, más allá de su ámbito familiar, que se encuentran enfermos, ¿no? En este caso, Raúl, tu investigación ofrece algo al respecto. Mencionas que también se trata de protección de datos personales, datos sensibles, y cómo se relaciona también con el Big Data, ¿no? ¿Qué podrías?
Mire, realmente, digamos que ya va a ser para lo último, pero yo sí creo que hay algunas cuestiones que todavía hay que reforzar. Uno, desde lo que es el cuidado de la información. O sea, la propia ley sí nos indica mecanismos técnicos, ¿no?, para el cuidado de datos personales. Lo que hay que seguir generando es conciencia de las personas de la información que pasa, ¿no? Ese famoso principio de la autodeterminación informativa que en momentos de crisis se nos olvida. O sea, yo ahorita tuve incluso en la otra universidad donde doy clase, en la Autónoma del Estado de México, casos de alumnos que enfermaron de COVID y que inocentemente entre los propios alumnos se pasaron la información a los maestros comenzaron a hacer chismes, ¿sí?, y esto estaba comenzando a ser un incendio en la pradera. Entonces dije, espérenme tantito, hay que crear algo que se llama medidas de trazabilidad, es decir, quiénes pueden tener verdaderamente acceso a ese tipo de información, porque como estamos hablando de cuestiones de datos totalmente sensibles, entramos en esa cuestión de privacidad e intimidad de los datos. Entonces, parte de la propuesta es sugerir algunas medidas de trazabilidad en el cuidado de la información en diferentes sectores, ¿sí? Porque si bien desde una venta común pasamos datos, ahorita, por ejemplo, abocándome estrictamente con lo de la pandemia, ahorita, por razones de trabajo, estoy viendo cómo se pasa información por la compra de tanques de oxígeno y de concentradores de oxígeno. Sí, ahorita es un mercado que, perdón por la palabra, pero se ha hasta prostituido, donde todo el mundo agarra y dice, es que necesito para mi pariente. ¿Quién es tu pariente? Pues es que es mi tío fulano de tal. Entonces, sin querer, la propia gente, dentro de su desesperación de encontrar los insumos, está pasando datos que no tienes que pasar. O sea, a mí, ¿para qué me interesa saber que mi pariente tiene COVID si lo que yo necesito es un concentrador? Pero resulta que los vendedores, muchos vendedores están diciendo, ¿para quién es? Es que es para fulanito, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y no tienen en sus avisos de privacidad que van a recabar estos datos, ya sea de manera directa, indirecta, y de repente en los chats dice, es que es fulanito, ¿quién es el concentrador? ¿Para quién? Para el tío de Perenganito, y todo el mundo está haciendo un incendio en la pradera con todo esto de los datos personales. Entonces, dentro de lo que voy a procurar es decir, a ver, cuiden estas medidas de trazabilidad básicas para que el control de la información no se vaya más, porque sí puede haber alguna afectación. Yo he tenido muchos conocidos que ahorita de repente que dicen, es que tuve COVID, y ahora los ven como bichos raros. O sea, la verdad el que dice ahora, el que está saliendo del COVID está siendo visto como un bicho raro. Entonces, controlar la información creo que va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y más en estos datos de salud. Porque una cosa es lo que recaba el sector formal, digamos, el sector público, y que incluso las propias normas ahí te indican, ¿no?, que en caso de una emergencia no es necesario que des el consentimiento, o que recabes el consentimiento, mejor dicho, pero después sí lo tienes que recabar, y es algo que luego se olvida hasta en el sector público convencional. No se están disociando adecuadamente los datos y están saliendo las bases de datos por todos lados. Ahora, los particulares que menos tienen conciencia, y el INAI está en este momento rebasado en el cuidado de datos personales, caray, yo creo que cuando menos sí hay que seguir estimulando, y es parte de lo que propongo, ¿no?, medidas de trazabilidad básicas para datos sensibles. Estimo que son súper necesarias porque por un lado tenemos la parte precisamente que comenta de información, acceso a la información, rendición de cuentas. Voy a poner el ejemplo ahorita nuevamente retomando lo que la doctora comenta de COVID, pues todos los apoyos económicos para madres solteras, para adultos mayores, y esos listados aparecen en internet y tienen señalado nombre, apellido y domicilio de la persona que va a recibir el apoyo económico. Por un lado está bien porque estamos hablando de una transparencia, pero ahorita también podemos identificar que a lo mejor una persona está recibiendo 2 apoyos económicos por diferente variable.
¿Cómo vamos a proteger esa parte cuando del otro lado, en la norma, tenemos casi 1,900 disposiciones jurídicas en materia de transparencia y datos personales a nivel nacional? Es decir, no habíamos regulado nada antes del 2002. Y después empieza masivamente una regulación, incluso lineamientos, criterios, reglamentos, legislación. ¿Cómo está vislumbrando usted poder abordar esa problemática? Cuando abordo por Lumen, para mí se me hace más fácil. El sistema hay que enlazarlo como un sistema de sistemas. ¿Cuál es la cuestión? Que estamos hablando de protección con base en leyes generales y una ley de carácter federal. Por ejemplo, ley general, para ser más específicos, ley general de transparencia, acceso a la información, ley general de protección de datos personales, las leyes generales, una ley federal en materia de datos personales, la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Para el caso de las autoridades, las leyes generales digamos, por método, nos indican que una ley general tiene como 3 Cs grandes, ¿no? Coordinación, colaboración y concurrencia. Entonces, si bien cada entidad federativa ya ha regulado en esta materia, todavía el Sistema Nacional de Transparencia creo que tiene muchos retos en la parte de colaboración y de coordinación. No sabemos colaborar y no sabemos coordinar, y tocando un poco, poniendo un poco el dedo en la llaga, pues mucho obedece también a los intereses de los que en el momento se encuentren en el poder, ¿no? A los colores a los que pertenezcan, porque normalmente cuando es de un color no se lleva con el del otro color, y así sucesivamente, ¿no? Cosas que son hasta cierto punto cuidadosas de tratar, y que en algún momento los del INAI tienen que hablar con los de, primero, las autoridades reguladoras, los órganos garantes, y por otra parte, las propias autoridades. O sea, ni siquiera en los distintos órdenes de gobiernos nos ponemos de acuerdo en cómo manejar la información. Cuando me tocó dar aquí en la Ciudad de México con las autoridades, ni siquiera sabían que podían colaborar bien entre ellas. O sea, a mí me tocaron varias dependencias y entidades de aquí de la Ciudad de México, obvio no doy los nombres para no quemar, pero hicimos un ejercicio de cómo están ellos manejando la información de sus bases de datos. No sabemos cruzar información. Los sistemas informáticos de varias dependencias y entidades de la Ciudad de México no dan para cruzar información y cuidar la información, menos. Entonces creo que el primer gran reto que tenemos de aquí a cuando menos 5 años es una coordinación, primero, por órdenes de gobierno, y segundo, la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, el Sistema Nacional de Transparencia, que tiene que ver transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, etcétera, hay que tenerlo ahí con mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos? No nada más la transparencia y acceso a la información. En teoría de sistemas, parte de lo que veo es que también hay otros sistemas que van a entrar muy fuertes. Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Seguridad. ¿Sí? Y en todos manejan volúmenes kilométricos de información, bases de datos que no están ahorita debidamente enlazadas. Y por otra parte, hablas de anticorrupción, rendición de cuentas, el sistema de fiscalización por lo de los apoyos que ahorita mencionaba maestra Eloísa, ¿sí? De quienes reciben apoyo doble, ¿no? Y por otra parte, la transparencia, que digamos transparencia y protección de datos personales son sistemas de carácter horizontal, ¿no? Para estos otros dos subsistemas. Entonces, yo creo que el primer punto, lo que propongo es entender un diagrama de sistema y de conjunción de varios sistemas, ¿no? Para que más o menos a partir de ahí lo podamos ir enlazando. Tomando en consideración que ahora no nada más tenemos la aplicación estricta de la norma, sino que ahora mucha de la normatividad en materia administrativa opera al amparo de principios.
Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestras normas se hagan de textura abierta, ya no tanto de textura cerrada, como las reglas anteriores, ¿no? Ahora con derechos humanos, que ahora todos son principios, entonces la aplicación se abre, y entonces, ¿qué la legalidad? ¿Qué la economía? ¿Qué el principio del que usted guste y mande? Ahora también se tienen que reinterpretar. Entonces, tenemos ahorita una madeja que se hizo legislativa y que hay que ir entendiendo por esferas, que es lo que me explica la teoría de sistemas, ¿no? Entender primero una esfera, entender sus subesferas y entender cómo se correlaciona con las demás. A partir de eso, yo creo que las autoridades tienen mucho para trabajar. Hay trabajo, suficiente trabajo. Hay un tema que me interesa, precisamente que hablaba usted del Big Data. ¿Nos podría explicar, hacia grandes términos, cuál es esa línea fina que divide un Big Data de un Open Gov Data y de un Open Data? Porque en realidad su investigación es Big Data, pero me gustaría escucharlo. Está padrísimo, porque son conceptos que están íntimamente relacionados, ¿no? El manejo de Big Data es el manejo de la información, ¿no? El manejo de los volúmenes de la información a través de la metodología que maneja, digamos, el Big Data, que es, ok, yo tengo una base de datos, a partir de la base de datos yo selecciono la información o datos objetivos y de ahí hago un preprocesamiento dependiendo qué quiera buscar. Luego viene la transformación de los datos y ahí podría surgir algún patrón resultante que me da minería de datos, interpreto, evalúo los datos y obtengo un nuevo conocimiento. Es Big Data. Sí, desde que yo tengo cúmulos de bases de datos hasta que hago la interpretación de esos datos y obtengo un conocimiento. A partir de ese conocimiento, entonces yo tengo que ver si son conocimientos que utilizan sujetos obligados, entes públicos, lato sensu, o particulares, porque es a donde vengo con el Open Data, ¿no? ¿Cuáles son todos los datos que puedo tener abiertos? Transparencia proactiva, digamos, que es una especie de Open Data, o poner un símil, ¿sí? ¿No? Todo lo que puede ser datos abiertos y cuáles son los datos que tengo que estar resguardando. ¿Sí? Entonces, una cosa es el volumen de la información, otra cosa es la entrega de la información o la adquisición de esa información. Excelente, hay mucho trabajo por hacer, Dios. Sí, la verdad es que me ha sido complicado, y le platicaba a la doctora, porque son toneladas de información que hay que ir concentrando para la línea de investigación, ¿no? Y que de alguna manera siempre eso complica un poco al momento en el que uno está investigando, porque ya le encuentro una arista y como en todo en la vida ya dices, esto sí, esto no, es que esto también es muy interesante, pero como siempre en una investigación, cuando tenemos que acortar la investigación, ¿no? De tener que discriminar la información, ¿no? Y entonces para un servidor que me encanta la información, desde siempre me ha encantado el manejo de información, dices, bueno, es que también para qué tanta información, para qué acumulas tanta información que puede ser útil, pero no útil para esta investigación, ¿no? Esto es un gran reto. Entonces, tratarlo de ir cerrando, maestra Ana Eloisa, la verdad es que no me ha sido fácil, sí, tengo que ser muy honesto, la verdad es que no me ha sido fácil, porque ahí me voy perdiendo en lo que usted dice, no, es que enfócate en esto, pero es que también tienes que enlazarlo con esto y tienes que, aunque sea, como le digo a la doctora Fernández, sí le tengo que dar una embarrada, doctora, sin que me pierda, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? La vorágine de la investigación y de repente uno encuentra la cosa rica, ¿no? Y decir, es que esto sí, y esto también, y esto también, y esto también. Y comienzo con tanto y tanto y tanto, y ahorita que ya llevo bastantes páginas ahí escritas, de repente le doy una checada y digo, no, es que esto ya no va aquí, no, es que esto sí, no, es que ya me hizo falta esto, pero estaban en los documentos tales, y está bueno, porque mucho de esto, ahorita que habla de Open Data, también es la parte académica, ¿no? ¿Cuántos han investigado? Y sobre todo, volvemos, los más avanzados en mi tema son los europeos y Estados Unidos y Gran Bretaña. Bueno, Gran Bretaña y Europa. Entonces, el ir discriminando todo eso con esos términos, con esta mezcla de terminología que de repente nos encanta hacer, y más aquí en Latinoamérica,
¿no? De decir, ¿qué es transparencia proactiva? ¿Qué tanto tiene que ver con Open Data? ¿Qué tanto tiene que ver con esto? Híjole, la verdad es que sí está padre organizar los bloques de información. Oye, Raúl, pues mira, yo te voy a decir, a mí me encantó realmente que recurrieras a la teoría de sistemas para explicar esta situación. La verdad, yo creo que aporta muchísimo y que hasta este momento la has usado de una manera muy atinada. Y por otra parte, pues es que hay muchos temas por abordar, pero en este sentido, tú como maestro de la facultad que eres, yo quisiera preguntarte, eh, como maestro de la facultad y también en este caso de la Universidad del Estado de México, ¿cómo percibes en los jóvenes que se ha generado la cultura de la transparencia? Porque en un momento dado, bueno, para nosotros, de alguna forma, traemos otras tradiciones y hemos tenido que ir haciendo un aprendizaje. Pero en el caso de los jóvenes de licenciatura, ellos prácticamente ya nacieron casi con esta cultura de la transparencia. ¿Para ellos es novedad o es algo cotidiano? Para ellos es algo muy cotidiano. Ya ahora encontrar información es para ellos algo cotidiano, ¿no? Yo me sigo maravillando, les digo, cuando estaba estudiando los primeros navegadores, como el Netscape Navigator, el de America Online, y se quedan, ¿y eso qué es, profesor? Yo, le digo, ok. Bueno, para ellos es habitual ahora estar en el mar de la información, navegar, buscar, incluso hasta ahorita los diplomados de titulación, ya les digo, a ver, me hago la presentación, no, ya sabemos quién es usted, ya lo googleé, ¿no? O sea, vamos, o sea, también esa parte cierta, ¿no? O sea, ¿qué tanto quiero darme a conocer? O sea, para ellos es algo muy normal. Ahora, es al revés, ahora más bien es enseñarlos a discriminar la información, a encontrar la aguja del pajar, ¿no? A que tanto de manera académica como de manera personal, de repente pues sí me pongo con ellos a pedirles ejercicios de pidan una información a un ente, a un sujeto obligado, vean los datos personales que me dicen, es que me hablaron de la tienda, no va a dar el gol, pero me hablaron de la tienda fulana de tal para ofrecerme servicios de ropa, ¿no? Y no sé ni cómo obtuvieron la información, maestro. Ah, pues métete tu aviso de privacidad y vamos a hacer el ejercicio de esto. O sea, para ellos navegar es muy fácil, pero entender los derechos que tienen, tanto de protección como de pedir información, no los tienen tan claros. Es más, ni siquiera me atrevo que mis alumnos de aquí de la facultad, ya sea de los que se titulan o alumnos de mi curso ordinario, lo tienen muy claro, ¿no? Porque hablamos mucho de hay que proteger, hay que hacer lo otro, pero les digo, ¿y cómo hay que hacerlo? No entendemos los mecanismos, y es que esa es la cuestión, que los mecanismos de las leyes no están como que muy claros. Entonces, parte de la investigación, estoy creando esquemitas, ¿no? Y como decir bolitas y palitos para irles tratar de explicar. La verdad es que sí los he agarrado un poquito de conejillos de indias, y ahorita que regresamos, ¿no? Con los enanos, ahorita he diseñado ahí unos esquemitas y diagramas para tratarles de explicar la tesis y decir cómo hacer un uso más eficiente de la información, de pedir información, de transformar información y del cuidado de sus propios datos personales. Nos quedan como 4 minutos nada más. Ay, ¿cómo se va el tiempo? Rapidísimo, pero además de lo que la doctora Anita te quisiera preguntar, imagínate ya la tesis completamente terminada, esta investigación que tú has hecho, ¿a quién le sería de mayor utilidad? ¿A la sociedad en general? ¿A los alumnos? ¿A quién le sería de principal utilidad? Pues le sería tanto al público en general y a las autoridades, a los dos, porque sí voy a meter un mecanismo tanto para unos como para los otros, ¿no? Unos para cuidar, los otros para pedir y que lo puedan proteger con su autodeterminación informativa, sí. Entonces nos damos cuenta que las investigaciones, en este caso jurídicas, no son estériles, ¿no? Sino que van dirigidas a producir beneficios para alguien, ¿no? Anita, perdón, doctora Anita, lo que No, quisieras doctora. comentar.
Sí, finalmente, únicamente muy breve, felicitarlo por su tema de investigación y lo invito honestamente a buscar la posibilidad de, en cuanto termine su investigación, publicarla. Es Muchas gracias, necesario, doctora. no es Sí. posible que tengamos casi 2,000 ordenamientos en materia de transparencia y datos personales y tengamos esa problemática que ahorita nos está planteando. Lo felicito y estoy ansiosa realmente de ver su investigación ya culminada. Muchas gracias, maestra. La verdad es que ha sido mucho trabajo práctico, ¿no? De estar en campo con alumnos, dando clase con clientes y la investigación, le decía a la doctora, con todo cariño, no es tanto de escritorio, sino ha sido, llevo 8 años dedicándome a datos personales y es plasmar un poquito de la experiencia en campo y ponerla en la investigación jurídica, que yo sé que siempre hace falta y siempre tenemos que acudir a ella. Claro, es un problema que está latente, evidente y tiene mucho todavía en ese entramaje que tenemos, pues romper paradigmas, ¿no? Y ese de decir, bueno, datos, protección, y si en un WhatsApp tiene el nombre de una persona y es un WhatsApp público, ¿qué sucede, no? Y eso lo estamos descuidando mucho. Felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Pues muchísimas gracias a la doctora Ana Eloísa Heredia, muchísimas gracias al licenciado especialista Raúl Torres Jiménez por ese trabajo de investigación, régimen jurídico de la transparencia y acceso a la información pública gubernamental, datos personales y Big Data. Y bueno, pues los esperamos el próximo lunes a las 14 horas. Recuerden que nuestro programa pasa de Godínez 4.0 a ser Investigando Ando. Entonces, pues un saludo para todos y que tengan una buena tarde. Hasta pronto. Muchísimas gracias y gracias a todos los godines que estuvimos presentes durante la temporada. Las gracias, doctora, gracias. Mis mejores deseos para ustedes y que esta transformación de godines ahora en esta nueva etapa, como siempre, sea para bien. Mucha luz y muchas bendiciones a ambas. Muchas gracias. 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 Hasta pronto. Feliz año a todos. Felicidades. Hasta luego. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.